Muy buena tarde a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto saludarles. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta séptima sesión de esta 31ª edición del taller de textos clásicos de filosofía del derecho. La verdad es que nos da mucho gusto que nos continúen acompañando en cada sesión y obviamente aprender, ¿no? Un servidor es de los que más aprende con todas y todos los colegas que nos hacen el honor de acompañarnos, de tener a su cargo cada una de las sesiones, así como de las intervenciones de su parte, ¿no? Las cuales les agradecemos siempre. Y pues hoy nos acompaña un muy querido colega, parte ya importante, fundamental de este taller de textos de ya hace varios años, Luis Enrique, ya no digamos cuántos, porque ya cuando son más de 5, les digo, cuando son más de 10, definitivamente no digamos el número porque comenzamos a sentir que los años ya pasaron, ¿no? Entonces, mi querido amigo, el maestro Luis Enrique Ramírez Vargas, que es profesor de aquí de nuestra Facultad de Derecho, ¿sí? Y es maestro en Derecho, siempre olvido la universidad, querido Luis Enrique, Sevilla. Navarra. Navarra, te dije que siempre me equivoco, ¿no? Sí, en la Universidad de Navarra, donde ha realizado su maestría en Derecho, ¿no? Y pues bueno, ahora le corresponde a él justamente tratar lo concerniente a estos capítulos quinto y seis, que la verdad son bien interesantes, ¿no? Sobre ética robótica y qué ética para las máquinas inteligentes, de esta obra que está como parte de nuestra lectura de este semestre de Adela Cortina. Así que sin mayor dilación, querido Luis Enrique, te cedo el uso de la palabra para que nos vayas conduciendo en la lectura y discusión de este texto. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, estimado maestro. Voy a compartir la lectura. En el Zoom ahí se ve, ¿verdad? Ya se puede ver, gracias. Lo hago porque voy a remitirme a el texto en varias ocasiones porque es es muy importante y creo que es más orientativo tenerlo a la vista que solamente estarlo leyendo. Bien, un momento que se me mueve aquí. Bien, bueno, este capítulo quinto eh, empieza con la premisa de que la aparición de la robótica representa una nueva revolución industrial, pues en pocos años se ha transitado de considerarlos como simples instrumentos a los robots a imaginar a seres dotados de una mente propia. Esto de imaginar a seres dotados de una mente propia es importante porque hay que aclarar que ese momento no llega aún. Muy probablemente no llegue nunca, pero simplemente hacer el planteamiento de esa posibilidad pues resulta interesante, por lo menos académicamente o intelectualmente interesante. Este acercamiento cada vez mayor entre robots y seres humanos ha tenido como consecuencia que algunos de los temas más típicos de la filosofía, sobre todo de la filosofía moral, que es la que nos interesa más directamente, que por lógicas razones eran antes únicamente tratados en relación a los seres humanos, ahora también se quieran aplicar o extender hacia los robots, como por ejemplo la autonomía, la autoconciencia, las emociones, la voluntad libre o la inteligencia autónoma, ahora se aborden en relación a los robots. Hasta hace algún tiempo esto era pues, prácticamente inimaginable, ¿no? Es decir, el único ser autónomo, el único ser digno, el único ser con derechos, el único con autoconciencia, pues era el ser humano. Ahora escuchar que se hable de ello en relación a los robots, para algunos suena o es todavía bastante extraño.
Por eso es que se han suscitado, actualmente los hay, una enorme cantidad de malentendidos. El primero de ellos deriva de la propia ambigüedad o equivocidad del término robot, que puede significar una gran cantidad de cosas. Es decir, cada quien le ha dado vuelo a su propia imaginación cuando se habla o se escucha robot. Y hago en esta parte la primera remisión al texto, en particular lo que señala Adela Cortina en la página 82 de la edición que tenemos, donde encuentra, digamos, cuatro diferentes eh, referencias o acepciones del término robot, desde la más simple, que es solo una máquina. La segunda, que son máquinas simbólicas diseñadas por los seres humanos para aumentar su bienestar, en el cual pues, tienen simplemente una función auxiliar. La tercera es que se trata de agentes morales artificiales porque toman decisiones éticas, pero también pueden considerarse como pacientes morales, es decir, que tienen que ser tratados éticamente. Ya vemos que este tercer nivel o esta tercera acepción del término robot es mucho más estricta o exigente que la uno y la 2, ¿no? Ya digamos, al grado en que puede equiparárseles, como el propio texto dice, con los animales, porque con los animales que hay que observar una conducta ética, podría ser algo similar con los robots, ¿no? Porque no pueden ser agentes morales, pero sí deben ser cuidados, o sea, igual que los animales. Y el cuarto, que es ya una cosa que insisto y cabe estar insistiendo, en que es una realidad simplemente posible, ni siquiera porque se pueda afirmar que en un lapso de tiempo va a suceder una cosa así, que es que los robots den lugar a una nueva especie mejor que la del Homo sapiens, porque en el futuro no solo tendrán autonomía, conciencia, emociones y voluntad libre, sino que también excederán a los humanos en las capacidades morales e intelectuales. Bueno, esta cuestión es una simple especulación, no es una realidad. De estas cuatro, Cortina decide optar por una definición que ella llama operativa y que sostiene que un robot es una máquina situada en el mundo que piensa, siente y actúa. Esta definición es, como ella misma reconoce, muy problemática. Cada uno de los elementos que la conforman, es decir, estar situada en el mundo, que piensa, siente y además actúa, eh, complica y que realmente una cosa así exista. Que esté situado en el mundo, lo dice Cortina, significa que en principio un robot no se limita a un software, no es simplemente un programa informático, sino que requiere tener cierta entidad física. Que piense, si puede significar en principio que es capaz de procesar información. Pero en realidad, y esto lo reconoce la propia autora, pensar es mucho más que solo procesar información. Porque es verdad, como lo hemos visto ya en los capítulos previos, que procesar información es precisamente la función de la inteligencia artificial. Pero en realidad no parece que pensar se limite simplemente al procesamiento de información. Sentir es una de las más difíciles características que pueden atribuirse a un robot, porque implica en principio para sentir que se tiene un cuerpo, pero no solamente el cuerpo, sino que además ese cuerpo está realmente conectado, tiene todas las condiciones biológicas que permiten las sensaciones y que está conectado, insisto, con ese pensar. Entonces, si ya es difícil que piense, más difícil todavía que sienta. Y probablemente el más complejo de todos los rasgos definitorios de esta concepción operativa o definición operativa que adopta Cortina es la de actuar, porque para actuar se necesita pues voluntad, ¿no? Y eso es lo más difícil, digamos, de encontrar. Después, siguiendo el mismo hilo de la lectura,
considera a los desafíos éticos de la robótica. Y en esta parte la vuelve a adoptar entre los mitos y las realidades que rodean a este tema. En la literatura pueden encontrarse preocupaciones que son abiertamente, pues, injustificadas por situaciones que no se darán nunca, como que los robots se vuelvan en contra de los seres humanos, y otras mucho más reales que incluso se dan ya en algunos países. México empieza a ir por esa tendencia, es la de la pérdida de empleos a raíz de la inteligencia artificial, y propone, solo como un apunte, una solución posible, de la cual desde luego hace falta mucha más deliberación, a esta pérdida masiva de empleos como consecuencia del uso de sistemas inteligentes en el ámbito laboral, como es el uso de los impuestos, una política fiscal, para las empresas que sustituyen el trabajo humano por trabajo robótico o uso de robots. Lo que es innegable es que los robots, y eso sí está pasando, adquieren cada vez un mayor espacio en la vida cotidiana y hacen más actividades. Y precisamente en este hacer más actividades, como las que menciona la autora, desde el cuidado de ancianos hasta mascotas con inteligencia artificial, para quien no puede cuidar una mascota real o biológica, por llamarle así, puede incluso suponer en la toma de decisiones. Y es ahí cuando, aunque no se quiera, la inteligencia artificial tiene que ser relevante para el ámbito de la moral. Porque si toma decisiones, por muy laxo que sea el concepto de tomar decisiones, ya se está y se entra de lleno en el ámbito moral. Por eso es que desde hace algún tiempo, como lo relata la autora, ha venido barajeándose el término de roboética o ética robótica. Pero este término, como pueden ustedes imaginarse, es también muy equívoco, ambiguo. No se sabe bien a qué se refiere, qué queremos decir cuando hablamos de roboética. Así, de modo análogo a la forma en que puede entenderse el término robot, la ética relacionada con ellos tiene también diferentes significaciones, referidas cada uno de estas significaciones a los ámbitos de aplicación de la ética en relación a los robots. Ortini identifica tres. Un primer nivel estaría en la roboética propiamente dicha, que es más bien una ética profesional de los roboticistas, es decir, de los que se dedican a la robótica, que y es una ética aplicada, referida a los productores, a los comercializadores y a los usuarios de robots, no una ética de los robots mismos. Eh, en tanto, ética aplicada es una ética plenamente humana a la que le son aplicables los principios de uso de IA que vimos en un capítulo previo, como es este de beneficencia, no maleficencia, autonomía, etcétera, que es el capítulo previo, si no me equivoco, que son, digamos, muy similares a los que usan en la bioética más extendida. Es una ética normal. Y versaría, digamos, sobre qué tipo de investigaciones, productos son los que deben de sacarse al mercado, etcétera. Un segundo nivel de esta ética de los robots es la que se conocería, o más bien la que versen sobre la ética de las máquinas, propiamente dicho, que sería una ética aplicable a los seres con inteligencia artificial. Consistiría en un código moral incorporado en los robots mismos. Y esto, porque va a ser en lo que nos centremos mucho más en lo que sigue, me gustaría ir otra vez al texto. La definición que ella misma da sobre este tema creo que es muy importante. Voy a ir a la página 92, porque aquí nos pone un ejemplo de por qué esta ética incorporada a los robots o ética de las máquinas es importante. Eh,
Voy a leer a partir de el inciso 2. Dice, la ética de las máquinas, por su parte, es la dimensión de la ética de la inteligencia artificial que se ocupa del comportamiento moral de los seres con IA, entre ellos los robots. Una ética de los robots consistiría entonces en algún código moral incorporado en los robots mismos. Según el grado de autonomía del robot, variaría el código sobre lo que debe hacer, de modo que los humanos pueden juzgar si el robot ha actuado según el código o si lo ha violado por algún fallo de lectura, por una falta de previsión en las condiciones de uso o por un programa inadecuado. Evidentemente, el robot es inconsciente del fallo. Esta parte me parece particularmente importante porque subraya el hecho de que este código moral es programado al sistema inteligente, no porque sea connatural a él, sino que es programado exteriormente por un acto humano en el robot o cualquier ser con inteligencia artificial. Continúo la lectura en esta parte. Dice, como hemos comentado, el primer robot cuya conducta ha estado guiado por principios éticos es Nao, programado por Michael Anderson y Susan Light Anderson en 2010. Nao es un robot asistencial que trabaja en una residencia de ancianos y tiene por tarea recordar a los pacientes la hora a la que tienen que tomar su medicina. Pero para hacerlo con éxito, Nao tiene que actuar con mucho cuidado. Debe evitar insistir en exceso cuando el anciano se niega a tomar el medicamento. A la vez, evitar que deje de tomarlo, pero también al mismo tiempo respetar la autonomía del paciente. De ahí que Anderson y Anderson dotaran a Nau de un principio ético que le permitiría determinar con qué frecuencia había de recordar a un paciente que debía tomar la medicación. Nau era capaz de elegir entre unas pocas opciones, recordar al paciente tomar la medicina y cuándo hacerlo, o aceptar su decisión de no tomarla, en cuyo caso debía dar cuenta al supervisor. Lo que no sabemos, afirman los Anderson triunfantes, por lo que sabemos, perdón, es el primer robot que se apoya en un principio ético para determinar sus acciones. Bien, entonces, de este caso de la ética de las máquinas, vemos que, aunque hay pocos ejemplos, eh, es una realidad, ¿no? Es decir, actualmente sí que es posible incorporar, introducir un código moral en un robot mismo, en un robot. Ahora, esto no es tan sencillo. Vamos a ver sucesivo que presenta importante. El tercer nivel o modo en que puede entenderse esto de la ética robótica o es un grado más de que no necesitaría ya de la introducción de una programación con un código moral en un robot, sino que éste sería capaz de actuar verdaderamente de forma ética, es decir, razonando éticamente. Se refiere a la capacidad autoconsciente de los robots de hacer razonamientos éticos a partir de su propio código moral. Para hablar de ella, dice la autora, primero habría que aclarar las capacidades que deben desarrollar estos entes para realmente razonar éticamente. Algunas de estas capacidades que son elementales para razonar éticamente son la autoconciencia, la elección racional y la libertad. Bueno, con esto más o menos concluye el capítulo 5. Que plantea, digamos, la pregunta fundamental que ha de responderse con más claridad en el capítulo 6 y es, ¿en qué sentido cabe hablar de ética robótica? Y una vez que se ha determinado esta ética robótica, eh, que es en el segundo centavo
explicar cuál es para los robots. Desde dejar de lado tanto la significación uno, porque la conductores amplio interés que le preocupa propiamente acordar, por lo menos parece que se dirá en el capítulo siguiente, actual o académico, pero hasta en tanto que es el de la incorporación de códigos morales a los robots, a partir del cual haces de tomar decisiones morales, de una manera inducidas por el programador humano. Bien, el capítulo 6, que es al que voy ahora, comienza trayendo a cuento un famoso caso planteado hace ya algunos años, algunas décadas, por Philippa Foot, que es el dilema del tranvía. Pero ahora lo hace con una intención, se plantea esta dificultad al utilitarismo o al pensamiento consecuencialista, y es para ilustrar las enormes diferencias que existen en, podemos llamar, nacido por un programador y un razonamiento verdaderamente ético. Además de la diferencia que ya se vio en un capítulo previo entre la inteligencia general y la particular. Por eso es que voy a permitirme leer en extenso esta parte, que está en la página 95 de nuestro texto. Dice, en un interesante artículo de 2018, la revista Nature recogía opiniones de 2 millones de personas enfrentadas a diversos dilemas relacionados con los llamados coches autónomos. Y en una situación en la que solo caben dos al vivo a una anciana. Es un tipo de dilema que, aunque en un contexto distinto, planteó ya Philippa Foot en 1967 y que se ha reproducido en múltiples versiones, hasta el punto de recibir el nombre del dilema del tranvía. Diana viaja en un tranvía que circula sin control y sigue hacia 5 excursionistas que caminan por la vía, a los que va a atropellar sin remedio. Diana puede desviar el tranvía accionando una palanca, pero entonces arrollará a un operario que está trabajando en una vía lateral. ¿Qué debe hacer? La respuesta no es sencilla porque cabe pensar que 5 vidas valen más que una, pero también que Diana debe dejar el tranvía en manos de la suerte, porque toda vida es sagrada y ella no tiene por qué responsabilizarse de una muerte. O también porque el pobre operario está trabajo. En cualquier caso, la pregunta es urgente, sin duda, ¿hay alguna diferencia entre el coche autónomo y Diana? La hay y es prácticamente infinita. Diana es un ser humano y, por tanto, tiene una inteligencia general ligada a un cuerpo que la lleva a vivir en conexión con un entorno natural y social. Es sensible a valores y necesidades humanas. Ha acumulado experiencias a lo largo de su vida. Tiene sentido común. El vehículo, por el contrario, está ya programado para tomar decisiones, aunque puedan resultar impredecibles al contar con el aprendizaje de máquinas y, por supuesto, con la inteligencia
es particular y no general. Por eso, y a pesar de que haya hecho fortuna la expresión vehículo autónomo, no lo es en el pleno sentido de la palabra, aunque pueda actuar con independencia de terceros. A lo sumo, y sobre esto existe un amplio consenso, tendrá autonomía funcional. Actuará como si fuera autónomo, pero no contará con autonomía ontológica y ética. Y esta distinción es de la mayor trascendencia, entre otras razones, porque el coche no es responsable de las actuaciones, y por eso importa construirlo con pautas que respeten los códigos éticos valiosos. Esta sola afirmación abre todo un mundo de cuestiones. Puede decirse que el sistema inteligente es un agente moral. ¿Qué códigos deberían insertarse en su cerebro? Y cierro la extensa cita. Como pueden ver, dilema del tranvía eh, muestra un caso más de utilidad, eh, porque ilustra ahora en esta aplicación a la inteligencia artificial las diferencias que caracterizan a la inteligencia artificial y a la natural. La primera y más importante es la que se abre entre la inteligencia general, a la cual ya no existe, que es, digamos, equivalente a la inteligencia humana, a la humana, por mucho que se cacaree esto, no existe. eh, y, y sobre todo que tienen funcionalidades distintas. Mientras aquella es simplemente funcional, como dice precisamente el texto y el nombre del término, esta, que es la general o la humana, tiene algo que aquella no, que es el sentido común. Y ese sentido común no es otra cosa que estar situado verdaderamente en el mundo, cosa que se conoce así por lo menos desde Tomás de Aquino, que no lo cita de la cortina, pero él fue el primero en hablar de este sentido común, que es por lo menos la certeza de que se está en el mundo, de la que carece la inteligencia artificial. Bien. De igual manera, como acaba de escucharse en la lectura que hice, esta nueva aplicación del dilema sirve para ilustrar que el término autónomo, aplicado a los coches autónomos y a todo aquello que hoy se ostenta como autónomo, las tecnologías 5G, etcétera, se usan solamente en un sentido análogo o derivado, no porque lo sean realmente autónomos, sino simplemente porque tienen alguna función que parece ser autónoma. Actúa como si fuera autónomo, ¿no? Porque realmente es autónomo. Y esto por una cuestión mucho más profunda que la simple incapacidad tecnológica de emular al ser humano, sino por la razón que la propia Cortina nos dice en este último párrafo que leí, y que es que posiblemente una autonomía funcional. Es decir, no tiene parte de su propio ser la capacidad de ser autónomo, sino a afirmar la necesidad de contar con orientaciones éticas comunes en materia de justicia. Y esto porque, dado el pluralismo de sociedades contemporánea ha renunciado a los ideales comunes de vida feliz, ¿no? De la ética máxima, digamos. Y en la misma línea de postular una ética mínima, considera que Cortina que es necesario contar con orientaciones éticas comunes en materia de justicia, aplicaciones en materia de justicia solo pueden surgir, dice nuestra autora, a base o a raíz de acuerdos. Y es aquí donde se ve el carácter plenamente dialógico de la ética de Cortina, ¿no? Es decir, necesita existir una razón que dé la ética
presuntamente global en materia de inteligencia artificial. Después hace un pequeño paréntesis que yo creo que no quisiera detenerme mucho en ello, salvo por una cita que quiero remitirme sobre por qué los sistemas artificiales no pueden ser propiamente agentes morales, pues carecen de los elementos necesarios para ello. Y esto se refiere al nivel 3 del que hablé en el capítulo previo, donde decíamos que una moral propiamente desarrollada por los sistemas inteligentes, por lo menos al día de hoy, y no se sabe si algún día lo será, no es posible. Repórtame, vamos a leer razones de cualquier manera del no 101. Bien, eh, estoy viendo desde qué parte para no leer demasiado, pero prefiero leer un poco más antes que cortarle el sentido a esta parte que es muy importante. Eh, bueno, lo voy a leer. Estoy en la página 100. La bibliografía sobre esta cuestión es desbordante. Se está refiriendo a la capacidad de los sistemas artificiales para ser agentes morales. De ahí que en principio tenemos un hilo conductor. En este caso, un artículo de Catherine Misselhorn, que plantea el tema en el siguiente sentido. En primer lugar, para entender que un sistema artificial puede ser un agente moral, tiene que ser de algún modo fuente auto-originante de sus acciones. Esto significa que sus acciones puedan no ser determinadas por factores externos, supongan cierta flexibilidad o estén bajo el control de la gente. Y, en segundo lugar, que la gente pueda actuar por razones. En cuanto a ser fuente de las propias acciones, se puede dar a menudo autonomía. Pero, a mi juicio, dice Cortina, es más adecuado denominarla independencia externa, porque entiendo que la autonomía es una capacidad más exigente que la independencia externa y está ya relacionada con el mundo moral. Pero en el contexto en que nos encontramos, aceptaremos por el momento la denominación de autonomía, tomándola en sentido funcional. En cuanto a la capacidad de actuar por razones, se dice que un sistema inteligente puede deliberar sobre planes y ejecutarlos, contando con las informaciones que se le han proporcionado, tanto de hechos como de finalidades. Pero no creo que sea así. Lo cierto es que no delibera en el sentido humano, sino de nuevo que actúa por razones en un sentido funcional, que actúa con representaciones funcionalmente equivalentes a las de los agentes humanos. Se toman, pues, estos vocables en un sentido ingenieril, no ontológico, como si fueran autónomos. La diferencia entre la agencia moral de los seres humanos, que es una agencia moral plena, y la artificial serían las siguientes. Los agentes morales plenos están dotados de creencias, preferencias, emociones morales, empatía, simpatía, culpabilidad, vergüenza, voluntad libre y la capacidad de reflexionar sobre sus reacciones, razones morales, modificarlas, justificar las bases normativas de sus decisiones morales
libertad de la voluntad. La agencia moral plena se aplica potencialmente a cualquier contexto, como es propio de la inteligencia general de los humanos. Los sistemas inteligentes, por su parte, limitan su competencia a un área específica de actuación, dado que gozan de una inteligencia especial, lo cual tiene sus ventajas para su uso, porque necesitan aplicar principios morales a los casos concretos para los que puedan emplearse, como pueden ser el cuidado de ancianos, la conducción autónoma, el trato, cierro la cita. Esta razón que aduce Adela Cortina, agencia moral plena, típica del razonamiento humano, y agencia moral artificial, típica de la inteligencia artificial, es suficiente y yo creo que justifica de manera convincente el por qué las máquinas no pueden ser éticas propiamente. No tienen, como más adelante dice la propia autora, una intención comunicativa. No razonan acciones morales que le son programadas desde fuera, pero no pueden, por las razones que aquí se acaban de leer, actuar éticamente per se. No tienen intención y por eso no pueden actuar éticamente. Por eso, en lo sucesivo, se concentra la autora en la cuestión de eh, eh, que identificamos en el capítulo 2 como el segundo sentido, la ética de las máquinas. Es decir, como agentes morales funcionales, pero no completamente plenos. Y esto que no sean completamente plenos significa nada menos que no pueden ser responsables. Pueden, y es ahí donde radica lo peculiar de la inteligencia artificial en el plano de la filosofía moral, que pueden tomar decisiones morales, pero sin ser responsables de ellas. Eh, si se acepta esta exposición de Cortina, entonces conviene en este punto plantearse la cuestión que dejamos pendiente desde el capítulo previo, que es si pueden tomar decisiones morales aun cuando no sean responsables por ellas. ¿Qué código moral debemos implantarles en sus cerebros de mentiras para que éstos actúen de alguna manera? Y conduce de una manera cuasi providencial a Cortina al tema, a uno de los temas más típicos de la metaética, que es el de las teorías rivales de la ética, a partir de tres grandes modelos, los que llama de arriba abajo, de abajo arriba e híbridos. En el primer nivel coloca al deontologismo de raíz kantiana y al utilitarismo. En el segundo nivel, a la ética de la virtud. Y entre ambos. Eh, pero lo hace de una manera tan interesante, por lo menos que yo no había leído antes, que creo que abusando de nuevo de las citas, voy a leer nuevamente. Y me voy ahora a la página 105, que se llama precisamente Tres enfoques de teorías éticas. Y el planteamiento que nos hace aquí Adela Cortina es el siguiente. En la amplísimo espigar al menos tres enfoques. Uno, un enfoque de arriba a abajo, que trata de integrar reglas en los robots, presumiblemente algorítmicas y programables. Para diseñarlas se puede seguir o bien la tradición deontológica, según la cual las reglas éticas valen por sí mismas, no por las consecuencias que puedan producir, o bien la tradición utilitarista, que mide la corrección de las reglas por sus consecuencias, entendiendo por tales la utilidad que proporcionan al mayor número de seres sintientes. Dos, un enfoque de abajo arriba,
propio de una ética de la virtud, al modo aristotélico, que cuenta con los contextos concretos de acción, las emociones y la experiencia. Y tres, un enfoque híbrido, que operaría sobre la base de un marco de principios éticos y lo adaptaría a contextos morales específicos, tomando en cuenta inductivamente las experiencias de esos contextos. Bien, eh, cierro la cita. Para distinguir entre lo que se conoce como teorías morales de la ética, ¿no? Sobre todo de ontología, teoría de la virtud, utilitarismo, etcétera. Pero aquí el planteamiento, bueno, que veremos un poco más adelante, no es tanto como de plantearlos como rivales hay que escoger cuál de estos tres modelos éticos vamos a implantar a las inteligencias artificiales o sistemas inteligentes para que actúen, no para que a partir de allí adopten un raciocinio pleno, sino simplemente para que las decisiones que eventualmente lleguen a tomar, que parecen o hacen como si fueran morales, estén basadas en una ética. Y lo que más bien plantea Cortina es que pueden ser complementarias. En cualquier caso, en lo siguiente de este capítulo, dice algo de cada una de estas teorías, gente obra. Es el más apto, dice Cortina, para los sistemas inteligentes, porque permite o u opera a base de normas generales, que son universalizables. Ella misma advierte que tiene un defecto, que es que el sistema inteligente no puede actuar por el valor de la ley, por ser el deber en sí mismo, como exigiría esta ética. Es decir, no sería propiamente un actuar ético, sino simplemente eh, 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 un algo introducido en la máquina, es que tampoco puede hablarse de intencionalidad, como lo dijimos ya antes, no son seres morales autónomos, no tienen intencionalidad. Del segundo de los criterios, que es el utilitarismo, dice que lo típico de este es que su regla de corrección, es decir, para distinguir lo bueno de lo malo, está basado en la regla de solo os- como hemos visto ya antes. Pero esta ventaja es también, eh, tiene también una cara negativa, que es que tiende a confundir el valor de una cosa con su precio. Es decir, en oposición completamente al deontologismo, que de alguna manera prevé la universalización de las razones por las que un agente obra, este realmente todo lo fija en no en ninguna cualidad. Por ejemplo, puede atropellar un valor como el de la dignidad humana. El tercero, que es el modelo de la virtud, tiene como ventajas el hecho de que es muy abierto al contexto y a la situación, sin convertirse en situacionista, pero es abierto a la vida real, al sentido común precisamente, pero presenta el problema de requerir el cultivo de la prudencia o sabiduría a base de modelos.
Cosa que evidentemente es también poco compatible con la inteligencia artificial, que no se va a hacer sabia ni prudente. Digamos, eso es una cualidad completamente humana, ¿no? Menciona de paso el enfoque de las capacidades que tiene, digamos, como conveniente el utilizar criterios objetivos muy cercanos a las virtudes para integrar este modelo ético que debiera de incorporarse a a la, a la inteligencia artificial. Y finalmente, ella propone su propio enfoque, que es una suerte de mezcla o de lo mejor de cada una de estas teorías éticas. Y a dicha propuesta la llama como deontologismo está expuesto en la página 100 de nuestro capítulo sexto, que me voy a- a leer. Dice, en principio, un marco deontológico es el más adecuado hoy para una ética para máquinas, porque permite recurrir a normas que pueden inscribirse en las programaciones de los robots e ir incorporándolas a través del aprendizaje de máquinas. Pero, teniendo en cuenta que los contenidos tienen que modularse según el ámbito de aplicación, hemos de tener en cuenta distintas actividades a las que debe aplicarse las normas, como es propio de las éticas aplicadas. Las éticas aplicadas, como es el caso de la ética de la IA, tienen una doble estructura. Un momento aristotélico, que se refiere a las actividades en que va estando implicada la IA cada vez más, y un momento kantiano que nos permite, que nos remite a las normas éticas que deben ser generadas a partir del reconocimiento de que hay seres valiosos por sí mismos que deben ser respetados. Actividades y normas forman la estructura de una ética aplicada. En lo que respecta al momento aristotélico, como bien decía Aristóteles y recordó McIntyre, ampliándolo a las actividades sociales, la vida humana se hace de actividades y esas actividades se dirigen a un bien, fin que es el que les da sentido y legitimidad social. Elaborar una ética es necesario adentrarse en cada una de las actividades sociales y tratar de dilucidar cuál es su bien interno y cuáles son los principios, perdón, de alcance medio, los valores y las virtudes que es necesario encarnar para alcanzar la meta. Esa sería la tarea de una hermenéutica crítica que intentaría detectar en cada ámbito afectado por la IA, en este caso, los principios y los valores éticos con los que se modula en él la ética cívica, presente en todos ellos. La ética es transversal a todos los ámbitos y aunque en principio surge de las sociedades moralmente pluralistas, cada vez se va haciendo más transnacional. En lo que sigue, que ya es realmente muy poco, es dos hojas, hoja y media, da más detalles de de esta solución propuesta por la propia Cortina, a la cual le llama deontologismo dialógico, pero en lo sustantivo es lo que acabo de leer, que es una mezcla universalizables, más bien, y un aspecto atento a la realidad, ¿no? Que es el momento aristotélico al que le llamó en esta última parte que leí. Bueno, con esto concluye el capítulo sexto, que es bastante extenso. He tratado, bueno, lo he resumido, porque en realidad solamente he invertido una hora en esta exposición que acabo de hacerles, de resumirlo al máximo. Tiene muchas cosas, pero creo que da un panorama
bastante amplio de cuál es el estado actual de la ética de las máquinas. Por una parte, se echa, y en eso no puedo más que estar muy de acuerdo, la idea de que sea conveniente, por lo menos actualmente, plantearse el problema de si éstas actúan como agentes morales plenos. No lo hacen ni lo harán en el futuro previsible. Lo que sí, y, y esto hay que dejar decisiones morales siempre que sean programadas para dicho fin. Las- Sino simplemente en qué ética es la más adecuada para incorporarlas a su actuación, porque, como hemos dicho, son agentes morales sui generis o peculiares, porque no tienen responsabilidad, eh, por estas razones que acabamos de decir. Y bueno, eso es lo relevante de estos dos capítulos. Muchísimas gracias. Y gracias. Muchísimas gracias, querido Luis Enrique, ¿no? Pues primero que nada, una felicitación de verdad porque nos has hecho, ahora sí que en breve tiempo, pues conocer lo sustancial de estos dos capítulos, efectivamente extensos, particularmente el último, muy, muy interesante. Y si les parece bien, pues ahora abrimos para preguntas, comentarios, ¿no? A- Algo que quieran ustedes plantearle. Pregunta. Yo sí quisiera hacerle una pregunta, mi querido maestro Luis Enrique, particularmente en relación a lo último que has referido, obviamente siguiendo a la autora, a la doctora de la Cortina, ¿qué es esta propuesta que realiza la autora, ¿no? De esta deontologismo eh, dialógico, ¿no? ¿Cuál es tu postura personal, Luis Enrique, frente a esta propuesta? Es decir, ¿cómo la concibes? ¿Factible, no factible? Obviamente la autora da muchos argumentos, ha pasado revista en este capítulo por los grandes sistemas de razonamiento moral, ¿no? Ha hablado, no a detalle, pero es y al final dice, pues me decanto por esto, lo creo que es mucho más viable, ¿no? Y tú cómo lo dirías, Luis Enrique, al respecto? Me interesa muchísimo. Muchas gracias. Gracias, estimado Jimmy. Y para contestar, creo que nada como leer lo que la propia autora dice en la página 97, que ahora de nuevo estoy compartiendo, porque creo que en esta página 97 está el punto flaco de el deontologismo dialógico que nos está proponiendo, porque de alguna manera supone el acuerdo o el consenso como una condición, con una condición, perdón, necesaria para la construcción de esta ética o orientación ética globalista, pero parece que Cortina es bastante consciente del problema que esto implica y ella misma lo reconoce en la página 97. Claro que no lo dice como un defecto de su teoría, pero es consciente del problema. Entonces lo voy a leer. Dice, a mi juicio, de la constatación de lo que prefiere el mayor número de encuestados, no se sigue que eso sea lo éticamente correcto. Desgraciadamente, este es un error que se comete a menudo en relación con las encuestas y su capacidad para decidir a partir de ellas lo que se debe hacer. Lo que opina la mayoría es sencillamente lo que opina la mayoría. Tomarle el pulso ayuda a saber en qué mundo vivimos, pero no a averiguar qué es lo más valioso, ni por tanto, qué debemos hacer. Con eso cierro la cita.
Y considero que esto, que está expuesto en la página 97 del texto, es decir, en el capítulo 5, no en el que se propone propiamente el deontologismo dialógico, es precisamente lo que dificulta que hoy día pueda haber un consenso sobre la ética aplicable a las máquinas, o la ética de las máquinas, como ella le llama. Precisamente porque tiene que haber, o partirse, asumirse como lo haría la ética arriba, o ética de la virtud, como ella misma nos refirió, de un criterio o de algunos principios un poco ajenos al consenso, que no limiten al nuevo consenso ético o no lo reconduzcan por la vía del consenso exclusivamente, del del deontologismo dialógico, que es que ese mínimo ético solamente puede tener como fuente el consenso, pero precisamente el consenso tiene como defecto lo que nos dicen en la página 97. La opinión de la mayoría es sencillamente la opinión de la mayoría. Ese consenso sobre lo que es bueno o malo no puede fundar esa ética mínima que rija a la inteligencia artificial. Por lo demás, creo que híbrido entre el deontologismo y la ética de la virtud puede ser muy útil para regular o incorporar modelos éticos a a las máquinas inteligentes. Lo que dudo es que, bueno, porque realmente no lo sé, y además la autora no nos da algunos elementos para, desde el punto de vista informático o programación, eso sea posible, ¿no? Si sea realmente posible para un programador decirle, aquí hay unas normas generales universalizables de la ética deontológica y aquí hay algunos modelos de virtud. Atentos a los contextos, atentos a las situaciones y a partir de eso decide. No sé si eso es realmente posible desde el punto de vista técnico de la programación. Y si no, el plantearlo así en términos abstractos es solamente un ejercicio solamente intelectual que no puede llevarse a la práctica por los programadores informáticos. Eso es el segundo problema que yo le veo. Pero de que puede ser eh, una solución muy viable para este tema peliagudo de de la ética de las máquinas, pues sin duda. Muchas gracias por la respuesta, muy amable. Había levantado la mano, si no me equivoco, adelante, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes. No prendo la cámara porque vivo en Tepoztlán y sí, y tengo muy mala recepción de internet. Pero bueno, antes que nada agradecer pues la compartición de conocimiento ante un tema tan polémico como ahora es la inteligencia artificial y por ejemplo algo que se afronta ahora también desde el ámbito profesional, por ejemplo, pensando en sustituir actividades humanas por robots, ¿no? Que son ya tipo androide, que ya van a tener criterios e inteligencia. Sin embargo, en el ámbito de la abogacía y sobre todo del ámbito jurista más bien, que tiene más que ver con un conocimiento amplio y criterios que parten justo de principios éticos y morales, dar cuenta como de si se vislumbra, porque muchas veces dicen, ay, a mí me pasó, ¿no? Que me dijeron, ay, ya para qué estudias derecho. Ahora con el tema de la inteligencia artificial casi casi pues se va a sustituir a abogados, ya tenemos robots que operan, ¿no? Como este tema. Sin embargo, qué tema tan delicado, porque lo que está de por medio pues son eh, criterios basados y yo consideraría, digo, es un criterio meramente personal, pues, ¿no?
que aún para plantear que una máquina pues es muy complejo y consideraría yo que aún distamos mucho de ello, ¿no? ¿Cuál es, mi pregunta en concreto es, ¿cuál es su criterio respecto a esta situación, por ejemplo, en el ámbito jurista? Coincido con lo que usted dice. Creo que se ha hecho una difusión indebida, muchas veces movida por intereses que son más bien comerciales o económicos, de marketing, sobre que estamos cerca de un asuste por el trabajo artificial. Eh, pero son precisamente eso, son simples eh, castillos en el aire. Eh, por ejemplo, la función jurídica sea sustituida por la inteligencia artificial, no lo sé. Probablemente llegue a pasar, pero no creo que esté ni con mucho cercano a la fecha actual. Y este libro, por lo menos este capítulo sexto, es una buena muestra de ello. No tenemos todavía ni siquiera un consenso mínimo, estamos muy lejos de tenerlo, sobre qué ética debe adoptarse para implantar en los sistemas inteligentes. Considerar que debemos cederle cada vez más terreno a la inteligencia artificial si no sabemos aún si son capaces de actuar éticamente o no, creo que es muy poco serio. Entonces, yo creo que hay que, más que nada, ser escéptico frente a este discurso triunfalista de la inteligencia artificial, que es la mayor parte de las veces muy poco honesto, ¿no? Venden humo. Y por cuanto hace el ámbito jurídico propiamente dicho, creo que puede ser útil para algunas cosas, siempre y cuando no tome decisiones como las que nos puso la propia autora en el texto, ¿no? Y la verdad, a mí no se me ocurre hoy día un uso de la inteligencia artificial para el derecho que no sea una cosa muy, muy marginal. La verdad no se me ocurre. Porque pudiera asignársele, por ejemplo, búsqueda de precedentes, redacción de escritos, sí, pero eso antes que ayudar a la formación de buenos, inventar un buen escrito, los está haciendo inútiles para buscar un precedente aplicable, etcétera. Entonces, creo yo que eh, lo que más convendría sería mantener una actitud escéptica frente a la erupción de la inteligencia artificial en el derecho. Hace algunos meses, no más de medio año, surgió en el ámbito de la judicatura un criterio jurisprudencial de un tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, en el cual eh, se calculó el monto de una garantía para que siguiera surtiendo efectos una suspensión otorgada en un juicio de amparo indirecto. El tribunal colegiado, sin que nadie se lo preguntara, sino de motu propio, se aventó una tesis de jurisprudencia, bueno, tenía 5 casos iguales, en el cual dijo que en qué casos estaba permitido y era viable que un juzgador usara inteligencia artificial para calcular el monto de las suspensiones en el amparo indirecto. Y lo que argumentó ahí fue, bueno, varias cosas, pero dijo que era viable usar la inteligencia artificial para calcular el monto de estas garantías para que siguiera surtiendo efectos la suspensión, porque la propia ley de amparo se lo permitía al decir
que debían usarse criterios objetivos. Y para él, criterio objetivo es simplemente que la inteligencia artificial se nutría de bases de datos como los índices de precios del Banco de México al consumidor y el INEGI. Entonces, al colegiado dice que se le puede meter esos datos a la inteligencia artificial y le arrojaba un monto, una cifra que parecía ser bastante razonable. Lo intentó varias veces y solo en un caso, y esto no lo dice, pero la revisión de las sentencias está muy claro, solo en un caso el monto que le arrojó era menor que el que se había calculado humanamente. En cambio, lo que la decisión humana decía, es decir, como se ha hecho toda la vida por los jueces, que no usan inteligencia artificial, sino que deciden ellos, es más o menos con base en algunos criterios de duración del juicio y a ojo de buen cubero en buena medida. Dicho de otra manera, lo que este tribunal colegiado ha terminado por hacer es decir, bueno, podemos usar la inteligencia artificial, pero en muchos casos no va a salir bien y solo en esos casos pues vamos a corregir. Bueno, entonces la pregunta al final del día es, ¿para qué hacer todo ese revuelo si al final la decisión termina tomándose nuevamente por el juzgador y tiene que revisar y invertir el tiempo que pudo haberse ahorrado viendo a ver qué resultado le arrojaba la inteligencia artificial? En una palabra, creo yo que actualmente no hay un uso serio de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico que pueda ser provechoso. Que se diga, hemos obtenido mejores resultados que a través del uso humano de la misma. Pero hay que ver, puede ser que en el futuro cercano lo haya. Yo no lo creo. Creo que es esto simplemente ruido, pero puede ser que lo haya. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. El doctor Isidro Saucedo, adelante, querido doctor, por favor. Hola, perdón, buenísimas tardes. Estoy en una sala comercial, pero la verdad me inquieta una situación que se planteó con este capítulo, con estos dos capítulos, y quiero primero, en primer lugar, felicitar al maestro Enrique, porque lo hizo de buena manera espléndida. Estuvieron densos los textos, pero igual advierto que si no queda clara la pregunta o la respuesta, quisiera a tomar un tiempo más adelante, más en las siguientes sesiones, para ampliar justamente de aplicar correctamente, o si no correctamente, lo más cercanamente posible a la verdad, lo que significan las máquinas. Porque con los dilemas que se han propuesto desde que se iniciaron las discusiones o los debates morales, ha quedado una especie de probabilidad de incorporar en los sistemas algorítmicos o en las tomas de decisiones unidades de elección que ya elijan, que se decida. Entonces ahí estaremos hablando de una moral incipiente, de tal forma que conforme avancen las tecnologías, avancen los programadores, avancen las empresas constructoras de software, avancen las diferentes competencias etnolingüísticas y de aplicabilidad para los robots, ya habría un progreso constante para la toma de decisiones. Por lo tanto, qué tan perfectible es una moral en gestación con los, con los chats generativos? ¿Qué pasa con los lenguajes que pueden tener más adelante una situación de optar con múltiples probabilidades de acercarse a una serie de moralidades que pudieran tener
cualidades de una cultura, cualidades, sino de manera autónoma plena, si tuvieran opciones de elegir y por tanto una forma ya hasta cierto punto incipiente de autonomía, aunque fuera funcional o aunque fuera muy, de, muy básica. No, insisto, no es una cuestión por resolver ahora, creo que es una inquietud que más adelante vamos a tener que sobre todos los abogados en la producción legislativa para establecer la normatividad aplicable a la inteligencia artificial en nuestras, por ejemplo, en nuestra cultura jurídica en el caso concreto que estoy ahorita. Así, la inteligencia artificial aplicada al sistema de salud en México va a tener que continuar estableciendo opciones éticas en la medicina con, aplicada desde el punto de vista de la robótica y por lo tanto habrá que responsabilizar con la precisión debida y por las circunstancias temporales a los que puedan hacerse responsables, acreedores, amonestados, sancionados. Por eso, desde ahorita, pienso que sí, la realidad está ahí, pero para los abogados, para la aplicación de normatividad, sí, habrá que estar muy atentos como para establecer una serie de requisitos mínimos para la normatividad aplicable en México. Dejo nada más ese comentario y la próxima semana espero que ya esté en casa para poder participar de una manera más sensata. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Isidro, muy amable. Gracias por el comentario. Quiero decir, Enrique, si quieres hacer algún comentario al respecto. No, 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 todo bien. Perfecto. Tenemos varios comentarios en el chat. Permíteme leerlos, por favor. De nuestro querido amigo, el doctor Miguel Eduardo. Dice, las leyes de la robótica de Asimov. Hay texto de análisis de Eduardo Trujillo, profesor del posgrado. Mira, yo no lo sabía. Muchísimas gracias, querido Miguel. ¿No? Pura. El voluntad puede implementar una cuestionable o una ética peligrosa para ciertos sectores, ya que si un robot es un lienzo en blanco libre para modificar de acuerdo a los fines de los demás, ¿no? No sé si quieres algún comentario, Enrique, sobre esto. Este comentario está interesante porque en realidad plantea una posibilidad que nunca es descartable, ¿no? Así como la maestra Cortina se ha preocupado por elegir cuál es la mejor ética, alguien podría pensar que también puede hacerse un robot o un sistema artificial para el mal, ¿no? Para operar negativamente. Y eso, pues, es algo que no se menciona en el tema, pero desde luego que sería posible, ¿no? Una inteligencia de esa naturaleza que, por ejemplo, tuviera, contrario a las leyes de Asimov, que menciona el maestro Miguel Eduardo, eh, que no tuviera como un principio el de no causar daño a los seres humanos, sino uno que estuviera dedicado intencionalmente a causar daño. Nadie asegura que eso no sea posible. Por eso es que insisto en que la regulación en el ámbito de la creación y producción de estos productos es urgente. No tanto desde el punto de vista de en qué lo podemos y no usar, sino para bajo qué parámetros debe de producirse este tipo de inteligencias artificiales. Pero bueno, es interesante. Gracias por el... Sí, sigo adelante. Y que por cierto, eso ha sido quizás la parte más explotada por gran parte de la cinematografía, los futuros distópicos, ¿no? Que de alienación incluso del ser humano, de la inteligencia que cobra vida. Y, bueno,
hay montones de películas sobre esto al respecto, Sí. ¿no? Que justo explotan esto que nuestra compañera nos hace saber. Luego el doctor Miguel Eduardo nos comparte un libro. Muchísimas gracias. Fíjate qué buen texto que coordina el doctor Oscar Torres, ¿no? Que justo es sobre derecho y literatura. Gracias por compartirlo. Lo pueden descargar, ¿eh? Doctor Miguel lo puso ahí en el chat. Desde ahí lo pueden descargar este libro de derecho y literatura. Luego de ahí un comentario, Dasein, Ser en el Mundo. Está el comentario del doctor Isidro, justo con relación a lo planteado por el doctor Isidro, la autonomía funcional no daría pie para valorar una incipiente responsabilidad. Es pregunta, ¿eh? La responsabilidad, segunda pregunta, ¿la responsabilidad recaería solo en quien programó inicialmente? Y, y luego termina el comentario. En ese último supuesto, entraría un nivel de ser humano, entonces, desarrollo y uso de estos sistemas. Palabra. Gracias, Carlos, por estas preguntas. Yo creo que no. Hoy día no es imposible, en mi opinión, y siguiendo el texto de Cortina, es decir, no solamente en mi opinión, sino con base en lo que leímos en este capítulo, no hay lugar para hablar seriamente de responsabilidad en el sistema inteligente, porque este nunca razona propiamente. Eh, Dicho de una manera más gráfica, las máquinas no piensan hoy día. Entonces, las decisiones que eventualmente puedan llegar a tomar no son sino el resultado de una operación derivada de la estadística o de la probabilidad o de las matemáticas. Puede decir que, em, ejemplo, que las máquinas realmente discriminan. No, las máquinas no distinguen entre unas personas y otras. ¿Por qué? Porque no saben propiamente lo que es una persona, que éstas tienen una dignidad ontológica propia, que son valiosas per se. Si llegan a tomar decisiones que redunden en distinción entre personas, no es porque sienten mayor simpatía o empatía por unas u otras, sino simplemente porque lo- logran aceptar. Y no es posible que hablemos de responsabilidad. Donde no hay libertad, no hay responsabilidad. ¿No? Digamos, eso es algo en que cualquier filósofo moral no relativista o escéptico aceptaría, ¿no? No determinista más bien. Entonces, cualquier ético o que acepte que hay por lo menos una forma de actuar éticamente mejor que otra, aceptaría que sin libertad, entonces si la máquina inteligente no tiene libertad y solamente está programada o funciona a base de inferencias estadísticas y probabilidad, no tiene libertad. Entonces no hay lugar a la responsabilidad. Será siempre, y eso sí, en eso sí coincido, la responsabilidad del programador. Por eso creo que, a diferencia de lo que plantea Cortina en este capítulo 5 y 6, hoy día debiéramos de centrarnos más en el primer enfoque, que era el de la ética aplicada a los profesionales de la robótica, a los informáticos y a los programadores, así como de las personas que usan esos sistemas. Y creo que es un poco futurista, lo digo con mucho tiento, un poco futurista plantearse el problema de si las máquinas actúan realmente de forma, más bien, ¿qué código morales debemos insertar? Creo que debemos seguir preocupándonos por la ética humana, como ella misma lo llama,
eh, de los creadores, desarrolladores y usuarios de los sistemas inteligentes. Porque esos son, al final del día, los únicos, y probablemente será así por mucho tiempo más, responsables moralmente responsables. Muchísimas gracias, querido Luis Enrique. Fíjate que justo ese comentario, probablemente todos hemos visto la película Yo Robot, ¿no? Que además está basada justo en esta obra, ¿no? Y las primeras secuencias cuando el robot no salva a la niña, salva al detective. Lo hace precisamente con base en un cálculo de probabilidad de quién tiene más oportunidades de sobrevivir. Y en su elección no hay un acto de discriminación, pero tampoco hay una decisión moralmente justificada, solo probabilísticamente justificada. Salva al detective, no salva a la niña, ¿no? Cuando uno moralmente, pues es un gran dilema. Dices, oye, pues, moralmente quizá puede justificarse mejor que hubieras hecho el intento por salvar a la niña y no al detective, ¿no? Pero mil gracias, querido Luis Enrique. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario o algo. Que finalmente, bueno, si no hay más, me gustaría antes de cerrar la sesión manifestar la propia convicción personal. Ruego que me disculpen por ello, ¿no? Pero al final lo que el maestro Luis Enrique ha dicho, yo coincido plenamente con él, ¿no? Es decir, en la opinión de un servidor, que puedo estar equivocado, pero espero que no, la ética es una cuestión estrictamente humana, ¿no? La ética debe permitirle a nosotros los seres humanos, creadores al final de cuentas de la inteligencia artificial, creadores de las máquinas en cualesquiera de sus modalidades que existan, imponernos reglas que posibiliten que hagamos un dejamos esa ético de la tecnología disponible, ¿no? Parafraseando un tanto Martin Heidegger en esta conferencia de qué significa pensar, decía una frase, la cito de memoria, puedo estar equivocado, pero más o menos decía, la ciencia no piensa, ¿no? O sea, al final de cuentas, si la ciencia es incapaz de poder pensar por sí misma, somos nosotros los que tenemos que pensar, somos nosotros los sujetos que somos libres, somos en quienes reconocemos esta autonomía de la voluntad y por lo tanto, quienes al final de cuentas somos responsables, ¿no? Entonces, en mi opinión, puede ser que no sea correcta, pero eso es lo que al final de cuentas creo. Ojo, no hay que dejar de pensar en que al final la tecnología está desarrollándose a pasos agigantados y que tarea de la filosofía sí es cuestionar, sí es plantearse, incluso por anticipado, problemas que probablemente surgirán, que probablemente, no, pero tampoco andar con pies de plomo, correcto, andar con pies de plomo, pero no olvidar que habrá posibilidad de escenarios distópicos, no lo sabemos, ojalá que no, que nunca ocurran, ¿sí? Pero como posibilidad existe, ¿no? Como posibilidad, ¿no? Entonces creo que redirigir, reorientar el camino hacia donde nosotros consideramos desde el punto de vista ético-moral que debamos andar, creo que es tarea que sí compete a la filosofía, ¿no? Y justo estos textos de la Cortina, pues posibilitan que podamos tener estos diálogos, esta discusión en torno a qué es lo que hay y hacia dónde probablemente nos dirigiremos, ¿no? Querido Luis Enrique, las últimas palabras de cierre antes de que nos vayamos de esta sesión que ha sido bastante espléndida. No, coincido completamente con esto eh, que comentas. Creo que efectivamente una tarea de la filosofía, digamos, no por eso debemos descartar el ejercicio de plantear un futuro posible, ¿no? Digamos, no puede cerrarse la reflexión filosófica simplemente a lo que está pasando en este momento, sino a las consecuencias previsibles del avance vertiginoso de la tecnología. Creo que es completamente así. Pero también creo que parte de esta o típica de la filosofía es plantearlo y hacer
una diseccional y lo que con frecuencia se vende como real, pero no lo es, ¿no? Que es el sensacionalismo que gira en torno al tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que hacen falta hoy día voces que sean mucho más mesuradas, porque y ahora ese espejito ya es una inteligencia artificial. Entonces vamos a tratar de impulsar esa voz un poco más crítica respecto a ese posible futuro. Y bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, querido maestro Luis Enrique Ramírez Vargas, ¿no? Muchas gracias, de verdad, excelente sesión. Y pues ahora sí que quedamos invitadas, invitados todas y todos para que nos veamos el próximo martes en punto de las... No, el próximo no, perdón, el próximo son asueto. Son Vacaciones. vacaciones, ya estoy convocándoles aquí en vacaciones. Voy a decir, oye, ¿qué pasó? La sesión no comienza, ¿no? No, déjenme ver. Será el próximo martes 7 de marzo, si no me equivoco, que tendremos sesión. Entonces, hasta el próximo martes 7 de marzo, en tanto que tengan una excelente semana, disfruten de su periodo de asueto. Para la universidad solamente es una semana. Qué envidia para los pequeños que van a los colegios, son 2 semanas, pero para nosotros solamente una. Así que nos vemos el próximo martes 7 de marzo. Hasta entonces, que tengan un excelente. Levantó la mano Varona Bastida. No sé si quiere decir algo antes de que nos vayamos. 7 de abril. Sí, cierto, güey, qué barbaridad. No les digo que no soy, no vi el calendario bien. 7 de abril. Gracias por la corrección. ¿Sí? Muchísimas gracias. Dice Carla que va a tomar una foto para el informe. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado 7 de abril. Gracias. Gracias hasta Muchas entonces. Gracias, querido Enrique. gracias. Hasta luego, doctora. Gracias a todos y a todos. Bonita tarde. Hasta Hasta luego. luego, felicidades. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, buenas tardes. Buena tarde.